Agradecer principalmente la presencia de Irinea Buendía y Visaka Dharmadasa, quienes serán las ponentes que nos acompañan el día de hoy. Nos congratulamos de que hayan aceptado participar con nosotras en este foro y seguro tendremos mucho que platicar y comentar con ustedes sobre este importante tema. Queremos agradecer también el apoyo de ICANN, quien con su invaluable Innovative Peace Fund nos ha ayudado a poder hacer realidad este foro para poder compartir con todas ustedes, y a Women Alliance for Security Leadership, quienes también nos han brindado un importante soporte. Agradecemos a todo el equipo de SIGUA, Artesanas de Paz y Justicia, y a Justicia, Derechos Humanos y Género AC, organización y colectiva, quienes han hecho avanzado y trabajado para que el día de hoy nos podamos encontrar en este foro transnacional sobre justicia en transición. En esta ocasión, antes de iniciar el foro, quisiéramos comentarles desde SIGUA, desde Justicia, Derechos Humanos y Género, ICANN, Innovative Peace Fund y Women Alliance for Security Leadership, que estamos presentando también en México la campaña She Builds Peace. Esta campaña de She Builds Peace es una campaña global y colaborativa que hace un llamado a ser solidaria con mujeres constructoras de paz. La meta de la campaña es asegurar que las mujeres constructoras de paz estén seguras y protegidas y que nuestros gobiernos cumplen con sus obligaciones para incluirlas en la toma de decisiones de paz y seguridad, y que a estas mujeres se les reconozcan y cuenten con los recursos para continuar con su importante trabajo. Y nos congratulamos que el día de hoy, a través de este foro, a través de la plataforma de SIGUA, Artesanas de Paz y Justicia, y en colaboración con Justicia, Derechos Humanos, podamos estar lanzando en México la campaña She Builds Peace. Previo a comentar los objetivos del foro y a presentar a nuestras ponentes, invitamos a todas las personas que nos acompañan por vía Zoom a que las siguientes especificaciones técnicas. Para poder escuchar en el idioma original tienen que desactivar todos los canales de interpretación y quedarse en el idioma base. Así van a poder escuchar a las ponentes que hablen en español, y cuando quieran escuchar a la siguiente ponente, quien va a estar hablando en inglés, que es Visaka, podrán activar en el globito que está en el lado inferior derecho de su pantalla el idioma español o inglés, para que puedan escuchar en el idioma que ustedes prefieran. Les invitamos a que pues, puedan escucharlo también las personas que se encuentren en países de habla árabe. Tendrán también la opción de escuchar el presente foro en idioma árabe, también en el globito de idiomas, en donde podrán elegir la opción para escuchar el presente foro en árabe. Les pedimos, por favor, a todas las participantes que mantengan sus micrófonos apagados para poder escuchar a las ponentes el día de hoy. Y bueno, dicho estas especificaciones, dicho que nos congratula estar también teniendo la presentación en México de la campaña She Builds Peace, les queremos comentar que este foro ha sido pensado de manera colectiva con varias compañeras y organizaciones, tanto de México como de otros países, y tiene por objetivo dialogar y reflexionar con mujeres defensoras de derechos humanos y constructoras de paz en México, Pakistán, Sri Lanka, Nigeria, Siria y Colombia. 9 mujeres de estos 6 países durante 3 días nos compartirán sus experiencias en la búsqueda de paz y justicia en diferentes contextos de crisis. Por lo tanto, nos es muy grato contar con la presencia de mujeres que han resaltado en el combate de extremismos, violencia contra las mujeres, lucha por justicia y construcción de paz. Al final de cada una de las ponencias, las y los asistentes podrán realizar preguntas. Para ello les invitamos a que activen en su momento el Q&A o preguntas y respuestas, que también se encuentra en la base de la pantalla, para que ustedes puedan realizar las preguntas que consideren pertinentes o que queden dudas a las ponentes, y también estaremos recibiendo sus preguntas y respuestas por vía Facebook Live. En fin, el día de hoy estamos en esta primera mesa cuyo objetivo es
compartir los contextos personales tanto de Irinea como de Bisaca, quienes viviendo en diferentes contextos consideramos que tienen algo en común. A pesar de la crisis, han logrado convertirse en buscadoras de paz y justicia. En este foro, ellas nos compartirán sus experiencias personales de transición de mujeres que han vivido una experiencia victimizante hacia defensoras o constructoras de paz. Esto incluye sus procesos de reconocimiento como figuras públicas y líderes para otras mujeres en sus comunidades. Me voy a permitir presentar a las dos ponentes que de verdad nos congratulamos que nos acompañen el día de hoy en este foro. En primer lugar, voy a presentar a la señora Irinea Buendía. Irinea Buendía inició su proceso como defensora de derechos humanos en México después del feminicidio de su hija Mariana Lima. Y en esta búsqueda de justicia para su hija, Irinea se ha convertido en una inspiración para otras madres y familias de víctimas de feminicidio, proveyéndolas de soporte y asistencia. Por su parte, Visakha Dharmadasa comenzó su trabajo como constructora de paz en Sri Lanka, después de que su hijo, un soldado, desapareció durante un violento conflicto militar. Dharmadasa es la fundadora y presidenta de la Asociación de Mujeres Afectadas por la Guerra y Madres y Padres de Militares Desaparecidos en Acción, organización que lucha para unir a las mujeres a través de las líneas de conflicto, trabajando por la paz. Irinea, Visakha, bienvenidas a este foro. Muchas gracias por encontrarse con nosotras y estamos seguras de que esta charla con ustedes será muy creativa, muy innovadora, nos dejará muchas enseñanzas y muchas reflexiones y muchas gracias por estar aquí. Para empezar, quisiéramos pues hacerles una primera pregunta para que podamos iniciar este diálogo con ustedes. Y esta primera pregunta le pediría primero a Irinea y a Visakha posteriormente que nos pudieran contar desde sus experiencias por qué creen que sea importante que las víctimas se involucren en sus propios procesos. Si nos pudieran también platicar un poquito sobre su trayectoria en este proceso que han vivido en los diferentes contextos de crisis. Y para eso les pediría 15 minutos a cada una de ustedes para que nos pudieran compartir estas experiencias. Irinea, le cedo la palabra. No la escuchamos, Irinea. Si pudiera prender, por favor, su micrófono. Creo que estamos teniendo una situación técnica con Irinea porque no logramos escucharla ni ver su imagen. Ya la estamos viendo. Listo. Buenos días a todas y todos. Yo soy Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, con acompañamiento y asesoramiento del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Y creo que es muy importante que nos involucremos en nuestros procesos, los procesos de nuestras hijas, porque solamente de esa manera estamos enteradas de los pasos que tenemos que dar, de qué hay que hacer para poder acreditar que se trata de un feminicidio, porque aquí en México, desgraciadamente, las autoridades son omisas, negligentes, cometen falencias y obstruyen la investigación y obstruyen la justicia. Y en el en el caso de mi hija Mariana Lima Buendía, la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación determina todas las omisiones que hay, lo reconoce. Yo tuve prácticamente que coadyuvar desde un principio,
pero desgraciadamente las autoridades nunca quisieron creerme y la única línea de investigación que siguieron fue la que dio el propio asesino y que fue el suicidio. Las autoridades determinan el no ejercicio de la acción penal porque dijeron que no encontraron elementos para determinar que el esposo de mi hija, Mariana Lima Buendía, era el asesino. De esa manera es como nos echan a la calle, a nosotras como madres de víctimas, a iniciar esa lucha, ese viacrucis, en donde desgraciadamente nos encontramos con muchas trabas también, porque no es fácil poder luchar solas. Necesitamos encontrar una organización, a alguien que nos respalde, porque nosotras no somos abogadas y sin un abogado nosotras no podemos entrar a, a hablar con el Ministerio Público. Entonces, afortunadamente, yo empecé a tocar puertas, había algunas que se me abrían, había otras, la mayoría se me cerraron, y afortunadamente llegué al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio por un programa de radio que yo escuché y que inmediatamente tomé el número de teléfono, y de esa manera es como llego al observatorio y Católicas por el Derecho a Decidir. Ellas fueron las únicas organizaciones que me creyeron, que me ayudaron, que me apoyaron, que me han dado acompañamiento y asesoramiento. Y allí es donde vemos la importancia que hay para poder nosotras tener acceso a esa justicia que buscamos, poder demostrarles a las autoridades que nuestras hijas, no, en mi caso, mi hija no se suicidó, mi hija fue asesinada por su esposo, y de esa manera es como nosotras pues logramos llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mariana Lima Buendía, en ese momento que fue asesinada, tengo que hacer un poco de historia del caso, tenía 29 años de edad cuando fue hallada muerta con violencia en su propia casa. A pesar de que yo denuncié ante la Procuraduría antecedentes graves de violencia, la autoridad nunca las consideró y determinó que la muerte violenta de Mariana había sido un suicidio. Desde el inicio de las investigaciones, yo denuncio omisiones y negligencias graves por parte del personal de la Procuraduría, debido a que el equipo conformado por el Ministerio Público y la médica forense fueron negligentes en la búsqueda de indicios claves, no protegieron la escena del crimen, el lugar de los hechos, no recogieron ninguna evidencia y mucho menos realizaron peritajes que fueran conclusivos para determinar que mi hija Mariana Lima Buendía había sido víctima de violencia feminicida. En septiembre del 2011, el agente del Ministerio Público cerró el caso de Mariana al concluir el no ejercicio de la acción penal. Esa determinación me llevó, junto con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, a presentar los recursos jurídicos necesarios para lograr que se reabriera el caso y se consideraran todas aquellas diligencias que la misma Procuraduría había omitido desde su inicio. En febrero del 2013 solicitamos, junto con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atracción del amparo 18/2013, que conocía el segundo tribunal colegiado en materia penal del segundo distrito, y fue en septiembre del mismo año cuando la primera sala determinó ejercer la facultad de atracción por reunir los requisitos necesarios de interés y trascendencia
bajo el número de expediente 554 diagonal 2013. Esa sentencia, Mariana Lima Buendía, que se llama de esa manera como un homenaje en honor a su memoria, que nos da la Suprema Corte de Justicia de la Nación, viene a ser histórica, viene a sentar un precedente, porque no solamente es para el caso de Mariana Lima Buendía, sino es para todos los casos de muertes violentas en toda la República Mexicana. Todas las fiscalías, todas las autoridades deben conocer esa sentencia, porque reúne 3 efectos, y que son: el primero, investigar toda muerte violenta de mujeres con perspectiva de género para poder acreditar que se trata de un feminicidio. El segundo efecto es que se tiene que sancionar a los servidores públicos que incurrieron en negligencias, falencias, omisiones que obstruyeron la justicia. El tercer efecto es la reparación integral del daño, y que contempla la parte económica, que contempla la parte de que nosotras tenemos derecho a poner memoriales, y que también habla acerca de la capacitación de los servidores públicos en cuestión de perspectiva de género, para cuando llegan a donde hay una muerte violenta de una mujer, sepan qué pasos se tienen que dar, las razones de género que hay para poder acreditar que se trata de un feminicidio en todos los casos de muertes violentas de mujeres. De esa manera es como logramos sentar un precedente con esa sentencia, Mariana Lima Buendía, que nos da la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y de esa manera también es como nosotras, como madres de víctimas, es donde tenemos que redoblar esa unión, porque aunque sea una frase muy trillada, la unión hace la fuerza, y que desgraciadamente las autoridades, cuando nos ven solas y nos ven que no tenemos ninguna organización, ningún abogado que nos respalde, nos engañan, porque nosotras no conocemos de derecho, nosotras no conocemos los términos jurídicos, y desafortunadamente, pues en esa parte nosotras no sabemos nada, y tenemos, como en mi caso, que tuve que comprar libros el primero que compré fue el Código de Procedimientos Penales del Estado de México, para poder asesorarme de qué se trataba la muerte violenta de mi hija Mariana Lima Buendía. Tuve que colgarme yo misma, no para matarme, sino para decirle a las autoridades de qué manera quedaba el trazo en el cuello cuando es un ahorcamiento y cuando es un estrangulamiento. Y les demostré, junto con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, junto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que le dijo a la Procuraduría que tenía que formar un grupo investigador con perspectiva de género iniciar nuevamente, reiniciar la investigación que habían dejado inconclusa, la averiguación previa, y en junio, el 15 de junio del 2016, consigna el grupo investigador con perspectiva de género del Estado de México, consigna esa averiguación previa ante el juez penal, ante el juez primero de lo penal en Nezahualcóyotl. El juez da la orden de aprehensión, y el 23 de junio del 2016, Julio César Hernández Ballinas es detenido y es puesto a disposición de las autoridades. Pide duplicidad de término, y el 29 de junio del 2016 le dan el auto de formal prisión porque no pudo acreditar que es inocente. Les demostramos a las autoridades que cuando se hace una investigación con perspectiva de género, se puede acreditar que la muerte violenta de mi hija Mariana Lima Buendía no fue un suicidio, sino fue un feminicidio. Por eso es que necesitamos permanecer
unidas, que haya un punto de encuentro entre nosotras como madres, y debemos ir extendiendo esas redes de apoyo y de unión, porque de otra manera las autoridades no van a hacer absolutamente nada, y nos lo están demostrando, porque ven un grupito de 15 por aquí, 10 por allá, 20 por otro lado. Desgraciadamente no todas las organizaciones trabajan de la forma que trabaja el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, no conocen los derechos humanos de las mujeres, desconocen muchas cosas, y es por eso que las autoridades a este tiempo, a estas alturas, no ha podido realmente, a pesar de que hay miles y miles de mujeres asesinadas, y no hablemos de otras administraciones, hablemos de esta, hay miles y miles de mujeres asesinadas, y cuántas sentencias hay. Entonces, necesitamos, yo lanzo esa invitación, siempre la he dicho, necesitamos unirnos, necesitamos hacer fuerza, necesitamos estar juntas, porque juntas nos van a ver por mucho tiempo, y solo de esa manera podemos obtener justicia, que es lo que queremos, porque de otra manera no es mi averiguación previa, porque ahora ya son carpetas de investigación, quedarán en la impunidad. Eso es lo que tengo que decir, hasta aquí me quedo. Hay muchas cosas que decir, pero hasta aquí me quedo, y gracias. Muchas gracias, Irenea, y sin duda este foro es precisamente por esto que usted nos comparte, por la unidad, por un punto de encuentro, por esta construcción de redes, no solamente con las defensoras y constructoras de paz en México, sino en otras partes del mundo, con quien estamos muy ciertas que tienen precisamente estos puntos de encuentro, estas luchas por la justicia, por la paz. En particular, usted con convertirse en este referente para luchar por la violencia contra las mujeres, para erradicarla, para combatirla desde sus raíces, ha sido una parte fundamental en este país para no solamente para visibilizar las muertes violentas de mujeres, sino para construir estos espacios de dignidad y de construcción conjunta por todas nosotras y por una vida libre de violencia para todas nosotras. Muchas gracias, Irenea, y además, pues, claro que estamos ciertas que siempre usted tiene mucho más que decir, entonces va a haber otras intervenciones. En este momento yo le cedería la voz a Bisaca, lanzando la misma pregunta. Bisaca, desde tu experiencia, ¿por qué crees que es importante que las víctimas se involucren en sus propios procesos? Y si nos pudieras platicar también un poco de tu trayectoria, también te daríamos 15 minutos. Y por favor, Bisaca, te escuchamos. Thank you very much, and thank you for inviting me. I first want to say to Irene, my heart goes to you, Irene. Do understand how you feel, so I'm extremely sorry about you, but I'm also encouraged by your work and determination. Thank you. My story goes that I have 3 boys. My older 2 sons are Sri Lankan military officers. And my second son was reported missing in action on the 27th of September, 1998. The day that I say that the war was at my doorstep. Initially, we were not even told that he was missing, but since my older son is also in the military, we tried to find out exactly what has happened. And my older son came home because we were told that he has come back to the camp, but my older son came home and told one of his colleagues, please give the phone to my brother, I need to speak to him.
that was the 1st of October that we came to know exactly that he has not come back. So we went to the International Committee of the Red Cross, but what we heard from the Red Cross was that because he was a military officer, that the military have to inform them officially, otherwise it's difficult for them to open a file. Because you know, he was belonged to one entity. And then I went to the military camp asking them a letter telling that my son is missing in action. But what the military told me was that it's difficult for them to give anything officially until they find out exactly what has happened to my son. So we were kind of sandwiched between the International Committee of the Red Cross and the military, because Red Cross says that if 6 months passes, it's the chances of getting the person alive is limited. And the military says it will take time because they are fighting a war to give anything written. So even to get open a file, it was very difficult. And this was the biggest issue that we had at that time. This is exactly 22 years ago. What I did was that I gathered, initially what I did was, I asked the military, when it was 3 months, I said, look, we in our religion, when it's 3 months of a person, whereabouts are not known, we do need to perform religious activities. And then we demanded the military to do that religious activities. And they said that they can't do it, but they were ready to give me the names and the contact list of 609 personnel who was missing in action from my son's camp. So I wrote to everybody, got the families to come together, and then we told them, go to the International Committee of the Red Cross and demand for them to open a file for each of the people who are missing in action. I'm happy to say this prompted for them to change their regulations and open files for us. So as the question says, it is extremely important for the families to get involved, for the victims to get involved in this journey of knowing the truth. Because as Irene says, it's what we need is to know the truth. Because once we know the truth of what has happened, then if our loved one is dead, then we can mourn. We can move on, but not knowing what has happened is a very difficult situation for anyone. I always say that the families of those who are disappeared, missing, cannot contribute the way that they have done before, because day in and day out, we wait for that person to come in. It's 22 years, but if you come today, I still have the chocolates that I kept for my son. It's still there. You know, he wanted sandalwood soap. So my husband, when he came from India, this is in 1998, he brought 2 soap cakes of sandalwood. And still, if you come to my washroom, you will see that soap is still there. You know, it's not only me. Thousands of mothers, wives throughout the world are waiting to know the truth. And this is very unfortunate
because it's very difficult for us when we don't know the truth. Especially coming back to the question, we have a saying that only the person who has a wound understands how painful that is. And that is why it's important for the families to come forward. I also took some courage from the mothers of Argentina, because at that time we knew in news about the mothers of Argentina who was coming, who was getting together, I think every week, demanding to know about what has happened to their children. So the solidarity we get from each other, even across the seas, is very important for us. And as Irene told, it's important also to work as women together, especially in my journey. We didn't stop only at doing the religious things or demanding from the military, but after establishing the association, the families, the parents of servicemen missing in action, very soon we understood that unless otherwise we work to stop the war, there will be many more mothers, wives like us. So we established the Association of War-Affected Women to work with women across the divide. And that's how I came into this whole arena of peace building. We were able, 7 women, all mothers of missing soldiers, were able to go to the jungle to meet the Liberation Tigers. We went there to ask them about our sons. But that particular journey enabled us to broker a ceasefire. So that was something very important because of the fact that we were also able to build trust with them. The trust that we built 22 years ago took us a very long way because they knew that we didn't have any other agendas, but we wanted peace as well. We wanted no one else to die. So that's my story in brief. I'll come back. Thank you. Muchas gracias, Visakha, por compartir tu historia, tu experiencia, tu construcción colectiva. Sin duda, la desaparición forzada y la desaparición de personas es uno de los crímenes más atroces que sufrimos como humanidad. Y como bien dices, son miles de mujeres, de madres, de hermanas, de personas buscando a sus familiares desaparecidos en todo el mundo. Tanto en Sri Lanka como en México, desafortunadamente tenemos ese punto en común. Y también, afortunadamente, como en Sri Lanka, como en México, tenemos otro punto en común. Colectivos, personas unidas buscando a sus familias, tratando de cambiar estos ejes legales de política pública, obligando al gobierno, a los gobiernos a que hagan algo para buscar a las personas desaparecidas, pero sobre todo esta parte que tú señalas, para que las familias conozcan la verdad, para que sepan el paradero de sus hijas y sus hijos, sus familiares desaparecidos. Porque también retomo lo que tú dices, Visakha, con todo el corazón, solo quien tiene estas heridas entiende qué se siente y qué es estar buscando a un familiar desaparecido. Por lo tanto, trabajar, como bien dices, como mujeres de manera unida, colectiva, que también es algo que se está tejiendo en este momento y como vemos, tanto Irinea como tú, como seguramente muchas otras mujeres que participan con ustedes en otras partes del mundo, también están tratando
de construir la paz desde diferentes maneras, ¿no? Tú nos hablas precisamente de que iniciaste un movimiento para la construcción de la paz para detener la guerra. Irenea nos habla que inició un movimiento para visibilizar y tratar de detener también este crimen de lesa humanidad que son los feminicidios en países como México, en donde 11 mujeres al día son asesinadas de manera violenta. Por lo tanto, vamos encontrando estos puntos en conjunto, tejiendo esos procesos de paz y de justicia para todas nosotras. Y bueno, retomando esto que ustedes nos han compartido, yo lanzaría una siguiente cuestión para ustedes y para todas las que nos estamos escuchando. ¿Cuáles creen, digo, yo estoy poniendo algunos que estoy retomando, pero cuáles creen ustedes que son estos puntos de encuentro en estas luchas que nos han platicado, que tienen en Sri Lanka, en México, pero seguramente que también han estado compartiendo con otras mujeres, no solamente de sus propios países, sino de otras partes del mundo? ¿Cuáles creen que pueden ser o son estos puntos de encuentro en estas luchas, en sus procesos, en estos procesos colectivos de construcción de paz y de justicia para todas nosotras? Irenea, le cedería de nuevo la palabra, también 15 minutos, y por favor, Irenea, compártanos cuál cree usted que sean estos puntos de encuentro ahora que escuchó a Vysaka, que usted además ha estado compartiendo con muchas mujeres de otros colectivos, de otros países. ¿Cuál cree usted que sea estos puntos de encuentro? Pues yo creo que los puntos de encuentro primero tendrían que ser con las víctimas, conocer las víctimas y llegar a tomar acuerdos para poder plantearlos a las autoridades de cada estado que se comprometan no con nosotras, sino con ellas mismas, porque los compromisos que hacen con nosotras nunca son cumplidos. Que escuchen nuestras peticiones y demandas de lo que nosotras queremos para que ese compromiso realmente sea con ellos mismos, con ellas mismas, y el actuar con ética profesional, y que nosotras como madres también tomemos acuerdos, las que hemos sufrido algún tipo de agravio, porque solo de esa manera podremos llegar a obtener realmente, pues nosotras por lo que luchamos es por tener acceso a la justicia y justicia. Siempre ha sido esa negación de las autoridades en ese caminar que nosotras tenemos, en esas irregularidades, en esas omisiones que las mismas autoridades siempre ven en todos los casos, porque el mío no es el único en donde hay ese tipo de omisiones e irregularidades, negligencias, obstrucción a la justicia, falencia, obstrucción a la misma investigación. La mayoría me atrevería yo a decir que el 99.9 de casos tienen las mismas características en cuanto a que las autoridades actúan de manera negligente y de manera omisa, son indolentes, son insensibles, y nosotras estamos en esa lucha prácticamente, en donde nosotras estamos en las calles pidiendo tener acceso a esa justicia que pedimos, y las autoridades tal parece que caminan en sentido contrario con nosotras, porque nosotras a exigir y ellas a negar, y finalmente necesitamos unirnos y formar esas redes de apoyo. Esos serían los puntos de encuentro, porque de otra manera las autoridades, cuando nos ven solas, no nos ignoran, no somos tomadas en cuenta jamás. Tenemos forzosamente que ir con una organización como
En mi caso, que acudo al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y es la única organización que me abre las puertas y que me escucha, que me cree, porque las autoridades pues jamás creen lo que nosotras decimos, siempre al único que le creen es al asesino, a las víctimas, siempre somos mentirosas, somos liosas, somos quejosas, somos chismosas, somos mitoteras. Entonces, nosotras no tenemos prácticamente, mientras no iniciemos una, mientras no tengamos ese contacto con una organización, como en mi caso con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, no somos escuchadas nunca. Entonces, ellas mismas son las que nos obligan a tomar las calles, y cuando tomamos las calles y gritamos y exigimos, ellas mismas, las mismas autoridades, se enojan con nosotras porque dicen que hacemos cosas indebidas, que les rayamos sus monumentos. Les importan más sus monumentos que las vidas de nuestras propias hijas, y que no son números, no son cifras, son vidas de personas, son vidas humanas, y que para nosotras es lo más valioso que tenemos, porque en el momento, por ejemplo, en que yo me entero por voz del propio asesino que mi hija, según su dicho, se había colgado, pues obviamente es un dolor terrible el que yo siento, en el momento en que él me da esa noticia. Me traslado al lugar de los hechos y veo realmente que el cuerpo de mi hija está golpeado, está bañado, está con aparentemente parece que se colgó, pero realmente lo que había hecho el asesino la había estrangulado, y de esa manera es como yo le preguntaba a las autoridades qué fue lo primero que hizo. Primero se golpeó, primero se bañó, porque también decían que tenía 133 miligramos de alcohol. Primero tomó alcohol, primero hizo el mecanismo con el cordón para poderse colgar, según el dicho del propio asesino. Entonces, eso que las autoridades a mí me decían y que a mí me daba todavía más seguridad de que mi hija no se había suicidado, porque yo había tenido contacto con mi hija un día antes, y mi hija había hecho un proyecto de vida. Tenía ella ilusiones, tenía esperanzas de que se podía divorciar de su propio asesino, que más tarde fue su propio verdugo, en donde él no le permitió seguir con su propia vida. Mi hija estaba estudiando la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, y llegó al municipio de Chimalhuacán porque fue a hacer su servicio social. Allí fue donde conoció al asesino, que era un policía judicial, en donde primero inician una relación de amistad, después se casan y viven 18 meses casados. A través de esos 18 meses, cuando mi hija le dice que se quiere divorciar de él y que lo va a dejar, se va a separar porque él no permitía que se divorciaran. Ya en varias ocasiones se habían separado porque mi hija vivió violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica, de todas las violencias habidas y por haber, pero él no quería que se divorciara de él. Y cuando mi hija le dice que se va a separar, que va a regresar a su casa, entonces es cuando la asesina, cuando no permite que mi hija regrese a su casa con nosotras, y de esa manera es cuando es asesinada. Y desgraciadamente las autoridades no nos creyeron, lo que yo denuncio desde un principio, esa violencia que mi hija vivió, y que la única línea de investigación que siguieron fue la del suicidio. Entonces los puntos de encuentro pues tienen que ser
esos, en el momento en que las autoridades, las mismas autoridades, nos echan a la calle para poder nosotras iniciar esa lucha, ese viacrucis. Esos son los puntos de encuentro en donde se van uniendo otras madres junto con nosotras para poder platicar y poder hablar qué fue lo que les pasó a ellas, qué fue lo que me pasó a mí. De esa manera nos vamos uniendo. Yo he llegado a varios estados de la República en donde me han hablado varias madres de víctimas también, que en muchos casos son suicidios porque las autoridades, cuando el asesino dice que la mujer víctima se suicidó, entonces ellos inmediatamente archivan esa investigación y esa carpeta de investigación y queda en la impunidad. Entonces esos son los puntos de encuentro. A mí, por ejemplo, me hablan mucho por el Messenger o por el WhatsApp. Mi página también está en el, perdón, mi página está en el Facebook. De esa manera es como se contactan conmigo, de esa manera es como se van haciendo los puntos de encuentro. Me invitan a marchas también a diferentes estados. He acompañado a varias madres, las he canalizado con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y de esa manera es como se van haciendo los puntos de encuentro para poder saber que realmente hay miles de casos en la impunidad, hay miles de casos archivados en donde las autoridades nos niegan ese acceso a la justicia porque simple y sencillamente eso no reditúa dinero, eso no reditúa ganancias, eso no deja nada para poder ellas, si les deja dinero, pues es una parte mínima, porque, por ejemplo, las investigaciones que hacen, inmediatamente sueltan, si hay detenido, sueltan al detenido. ¿Por qué lo sueltan si no se ha hecho una investigación que realmente conduzca a la verdad? El detenido tiene que estar precisamente allí detenido por ser sospechoso de ese feminicidio, en donde el Ministerio Público tiene que encontrar elementos suficientes para poder, acreditar que se trata de un feminicidio, pero desgraciadamente cuando se inicia la investigación sin perspectiva de género, nunca van a poder acreditar que se trata de un feminicidio. Desgraciadamente, la misma fiscalía el año pasado quería quitar la figura legal del feminicidio para que quedara como homicidio. Obviamente que no lo permitimos, junto con las organizaciones que son las que inciden realmente ante las autoridades, porque nosotras desconocemos esa forma que tienen de incidir, porque no somos abogadas. Entonces ellas junto con nosotras o nosotras junto con ellas, el observatorio es parte muy importante en esa incidencia. Entonces, de esa manera fue como no se permitió que la figura del feminicidio se quitara, porque decía el fiscal general de la República que a sus ministerios públicos le costaba mucho trabajo poder acreditar un feminicidio. Obviamente, si no se estudia la perspectiva de género, jamás van a poder saber que hay 7 razones de género para poder acreditar ese feminicidio. Esa muerte violenta de mujer, aunque digan que es un suicidio, ahora ya están agarrando otra forma de decir que se mataron ellas mismas, que se atragantan con la comida. Es lo que está resultando ahora. Ya los suicidios los están haciendo a un lado. Entonces es lo que dicen, que les cuesta mucho trabajo acreditar el feminicidio, pero saben perfectamente que hay 7 razones para poderlo acreditar,
y que sin perspectiva de género nunca lo van a lograr. Aquí me quedo y seguimos. Muchas gracias, Irinea. Yo me quedo con la reflexión. Evidentemente dijo mucho más, pero rescato 2 puntos en común: las omisiones, irregularidades, falencias y la impunidad de las autoridades para atender, para garantizar el acceso a la justicia para las víctimas. Es un elemento que usted pone en la mesa como algo que ha visto como algo común. Y el segundo, pues esto, ¿no? Que las víctimas sean las que tomen la palabra, la decisión de unirse y de buscar esos caminos y esos lazos para llegar a la verdad y a la justicia, que como usted y Bisaca lo han hecho en sus diferentes países. Y yo rescataría esos 2 puntos de encuentro que usted nos pone en la mesa, Irinea. Quiero aprovechar antes de darle la palabra a Bisaca. Mandan saludos, doña Irinea, Dora Mayoral, Ali Roldán, Eugenia Torres, Luisa Freire, quienes nos están viendo. Fátima nos dice que un común denominador es precisamente la paz. Ivonne Cortés le pide apoyo. Bueno, Ivonne ya nos ha comentado, doña Irinea, que se pueden contactar con ella a través de Facebook. Fátima también nos vuelve a decir que las madres de víctimas y las familias de víctimas son abogadas de la paz y tratan de prevenir estos horribles sufrimientos, ¿no? Para que ya no tengan lugar, y que la justicia por las víctimas es importante, pero también, como ustedes dicen, perseguir a los perpetradores y evitar que esto vuelva a suceder, las garantías de no repetición y la compensación. Muchas gracias a todas y a todos los que nos están escuchando, tanto por esta vía de Zoom como por Facebook Live. Y bueno, Bisaca, dicho lo anterior, dando esta lectura a los saludos, pues te lanzaría la misma pregunta, el mismo proceso. ¿Cuál crees tú que sean estos puntos en común, por favor, Bisaca? Thank you very much. You know, it's very difficult when I'm listening to Irene, because I do understand the pain, and especially the behavior of the authorities always add to the pain, because you feel so, lost, because there is nothing much personally can be done. And when there is no justice, it's very, very difficult. In my case, there are a lot of common things, but there are also significant differences. The common thing that I can see is, as mothers, as wives, as women, it's very difficult for us when things like this happen, and also when we know very well that this is injustice and there are no authorities to put it right. So this is, I think, very big issue for us. And also in some places, Irene was telling that they don't care. They say that we are women. Yes, this was the case, because I have been, so these are the communities. Though my son was in the military and he was fighting the war for the government, but still, when he was missing, to get the answers, to get the truth, it was very, very difficult. At one point, I can remember someone telling me, after it's MIA, means missing in action, but after 1 year, it will be KIA, so killed in action.
So it was very easy for them to tell something like that. But as a mother, it was very difficult for me to listen. I have been fighting with many authorities to know the truth. And it's not only for me, but for all. And that is why the Association of War-Affected Women started working. I mean, we were established, what we say is to work with women across the divide to bring peace. So my strength was initially by working with the women of the other side, coming together. You know, like their sons and my son was across the divide. But as mothers, as wives, we could come together, and that is the beauty of women. We can come together across the divides. And especially, we know, I mean, our work is for building peace. And we know very well there is no peace without justice. That's a given. You can't have peace without justice. And justice will also not prevail in a vacuum. In a not peaceful environment, it will be difficult to have justice, because the rule of law, I mean, this is exactly what is a very big issue for many countries. The rule of law, a law-abiding society. So these are big challenges. These challenges are not only for our countries. Many countries in the world are experiencing the lack of rule of law, and also the behavior of authorities. Irene told that there is no money, there is no benefit for them, so they don't really listen to us. I think COVID, especially this particular pandemic, gave us a very big lesson. But I don't know how much the human beings have taken that lesson. How much we have learned from that is a question, but it gave us a very big lesson for us to understand that no matter who you are and where you are, the nature, the disease are much more powerful. All those guns, all those nuclear powers, the multi-barrel rocket launchers cannot stop that very small, I mean, even you can't see in the naked eye that virus. I mean, this is a very good lesson for us. The countries, the governments spend a lot of money for their security, to secure their citizens' lives. And they kept on spending more and more money for weapons, neglecting the healthcare. But COVID have made us to understand that it's not going to work. It's really not going to work. It's how much, as human beings, we can help each other. How much compassion that we have for each other. How much we care for each other. That can protect us. So this is a very good lesson for us, because you wear a mask because you want to protect others. So that's a big lesson that COVID gave you. You carry a gun to protect you, but you wear a mask to protect others.
So these are the lessons that we have to learn, because I mean, whole world, the issues of, maybe it's for resources, maybe it for borders, for many things, people do fight. But what's the use? What is the use of all that security spending, the defense spending? Can those guns stop COVID? No. So this is a good time for us to reflect on, as human beings, we have to reflect, because it's very important for us to understand that as human beings, where our priorities should be. Because if we have compassion for each other, if we respect each other, not only as men and women, but also as other people, our environments, because the environment is crucial. So this is a good time for us to reflect. I also want to answer the question of Melinda's. What she says, that is it only women who become activists after a personal loss? I don't think it's only women. I think it's common for men and women. Especially because I have worked with fathers who have come forward when their sons are missing. So it's not only women, but having said that, I must also say that it's only women who could work across the divide. And that is very special. That is exactly what we bring to the table. And that's why we tell that we need to be at the table, because of the fact that we are able to work across the divide as women. We can come together as women, even with the worst enemies, mother, we could work together. So these are something very special as women that we bring. And also motherhood is also very special. It's, I don't have words to describe about it. It's one relationship that you don't have a give and take, it's only give. In all other relationships, it's give and take. But motherhood, it's only give. But we don't expect anything when we give the children. And that's the reason that until you die for your child, to get justice for your child, you will work. And that's the example that we see in Irene. Until you die, to see that justice is made for your child, she will be working. And that's the common thing, Irene, between you and between me and between all those thousands of women. We will work until we die to know the truth and to bring justice for our children. So this is why the motherhood is that special. Thank you. Muchísimas gracias, Visakha, por compartirnos tu experiencia, por compartirnos tus reflexiones, tus aprendizajes, sin duda, pues en este camino difícil que has tenido. Y bueno, yo rescato algunas consideraciones que ustedes pusieron en la mesa para entrar ya al último segmento de este interesante, muy interesante foro y reflexión que ustedes nos han puesto.
Y para ello quiero recordarles bueno, a ustedes, nuestras ponentes, quienes sin duda ya lo tienen muy claro, pero también a las personas que nos están escuchando, uno de los puntos sustantivos que estamos tratando de abordar en este foro es precisamente esto, ¿no? ¿Qué significa ser defensora de derechos humanos? ¿Qué significa ser constructora de paz? ¿Cuáles son los elementos que tienen en conjunto? ¿En dónde nos encontramos? ¿En qué espacios, en qué momentos, en qué estrategias nos encontramos para esto que las dos han puesto en diferentes palabras, pero que me parece que conceptual y finalmente llevan a lo mismo? Eh, no hay paz sin justicia, y la justicia no prevalece en el vacío si no hay un entorno de paz, como tú lo dijiste, Bisaca, y me parece que Irinea también todo momento nos recuerda que la justicia y la justicia es algo por lo que va a luchar toda su vida, pero que en el fondo también se está construyendo o tratando de construir procesos en donde no haya 11 homicidios diarios en México, no haya 75,000 personas desaparecidas, donde no haya en Sri Lanka esta guerra, esta compra o esta importancia que le dan los gobiernos a comprar armamento en lugar de atender sobre la justicia social y la paz que merecen la humanidad. La siguiente cuestión que me parece que es muy importante que tienen en común, que han reflexionado durante estas intervenciones, es que las dos ponen en la mesa que es momento de reflexionar en común como personas, como seres humanos, que deberían de ser, cuáles deberían de ser nuestras prioridades en momentos de crisis como la que tenemos ahorita frente a una pandemia mundial, pero también en todos esos otros procesos de crisis de los que ustedes han sido, pues desafortunadamente, víctimas al perder a su hija Irinea y a su hijo Bisaca. Y bueno, el siguiente elemento común que yo guardo y comparto con, con mucho sentir es que algo que tienen en común Pisaca e Irinea es que van a seguir trabajando toda la vida para conocer la verdad. Me parece que estos puntos que ustedes nos han puesto son muy relevantes para no solamente para la discusión de este foro, sino precisamente para las reflexiones que aparte se abrirán el día de mañana, 20 de enero, y el día de pasado mañana, 21 de enero, en las siguientes sesiones del foro, en donde seguiremos abordando y tratando de dilucidar pues estos puntos de encuentro y estos caminos comunes que podemos tejer para construir la justicia y la paz. Y bueno, para ya ir cerrando, vamos a retomar también algunas de las preguntas que nos comparte nuestra compañera Melinda. Una de ellas, pues ya nos adelantaste una respuesta, Bisaca, lo cual te agradecemos, pero bueno, también para que Irinea pueda compartirnos sus reflexiones al respecto de estos cuestionamientos, ¿no? En el sentido de pregunta. Y Melinda nos comenta, muchas mujeres son víctimas y no se convierten en activistas de paz y justicia. ¿Por qué consideran ustedes que esto sucede? La segunda es ¿por qué consideran ustedes que aquellas que sí lo hicieron, por qué lo hicieron? ¿Por qué sí se convirtieron en activistas? Si para ustedes fue imposible no hacerlo en su momento, ¿no? Y ambas, pues nos ha quedado muy claro con esta última intervención que tú haces, Bisaca, y con la intervención que hacía Irinea, ambas son madres, ambas van a seguir luchando por la búsqueda de justicia, de verdad para para su hija y para su hijo, y han hablado cómo precisamente esta pérdida, ¿no? Las convirtieron en activistas. ¿Consideran que este camino es el más común para las mujeres? Bisaca ya nos adelantó un poco, nos dijo, no, es para hombres y mujeres, pero sí entre mujeres podemos trabajar incluso en conjunto en ambos bandos. Yo le preguntaría también a Irinea, ¿cómo considera esta cuestión? Este camino es más común para las mujeres, los hombres también siguen este camino, también están en
esta experiencia como constructor de víctimas a defensoras o activistas. Y por último, yo sé que es una pregunta un poco larga, pero bueno, ya para ir cerrando, pues si nos pudieran decir cuál es su visión de esperanza o no para el futuro. ¿Cómo ven de aquí para adelante cuando han tenido toda esta experiencia, cuando nos comentan estos puntos en común, los puntos que también no hay en común, ¿no? Lo cual, ¿y cómo consideran ustedes que podemos, o cómo observan ustedes el futuro para las mujeres activistas y constructoras de paz? Irenea, yo le cedería la palabra por 10 minutos ya para ir también cerrando este foro y no sin antes agradecer a todas las personas también que nos están escuchando por este medio en Zoom, por Facebook Live, sus comentarios, sus preguntas. De verdad, las tomamos mucho en cuenta y las estaremos guardando en redes también. Los invitamos a que nos sigan por siguapis.org y por Facebook Live, @siguadh, y lo mismo en Twitter, para que puedan también continuar con las reflexiones y construir este diálogo común, no solamente con nuestras ponentes, sino con todas aquellas que nos puedan seguir por estos medios. Irene, pues le cedo la palabra por 15 minutos, por favor, y muchas gracias. Sí, muchas gracias, licenciada Jimena. Pues yo aquí diría que, ¿cómo fue la pregunta, perdón? Perdón, Irene. ¿Cómo fue la pregunta? La pregunta, Irene, básicamente son tres. Primero, ¿por qué consideran ustedes que muchas mujeres son víctimas, pero no todas se convierten en activistas de paz y justicia como ustedes? ¿Por qué consideran que esto es así? Segunda, ¿por qué consideran ustedes que aquellas que lo hicieron, por qué lo hicieron? ¿Por qué sí se convirtieron en activistas? La tercera, ¿por qué para ustedes fue imposible no convertirse precisamente en esto que son ahora defensoras, activistas, constructoras de paz? Y la última, nos comentaban, pues ambas son madres, ambas nos han platicado y compartido su experiencia de la pérdida de su hija y de su hijo. ¿Consideran que este camino de convertirse de víctimas, activistas o defensoras es más común para las mujeres o también los hombres participan de ello? Esas serían las preguntas, Irenea. Muchas Y bueno, gracias, que nos diera licenciada. un mensaje final sobre cuál es su visión sobre el futuro común. Muchas gracias, licenciada Jimena. Y bueno, yo pienso que esto que nosotras hacemos, yo no diría que se trata de un trabajo realmente, porque aquí hablamos de nuestras hijas, no hablamos de cifras ni de números, hablamos de personas. Y si realmente hay muchas mujeres, madres de víctimas que no luchan como nosotras, que no se convierten en defensoras, bueno, pues yo creo que hay varias causas por las que no se convierten en activistas, o defensoras, porque en primera el miedo muchas veces no nos permite poder avanzar hacia ese proceso de búsqueda en tener acceso a la justicia. Entonces, si nosotras tenemos miedo, no vamos a poder avanzar, no vamos a poder pararnos ante un micrófono y exigir a las autoridades, porque las autoridades son las que tienen que darnos ese acceso a la justicia. El primero es el miedo. Enseguida hay otra causa también muy importante, que muchas madres o padres no se convierten, no buscan justicia, pues es porque tienen hijos pequeños y lo primero es lo primero y hay que darles de comer. Entonces aquí o buscan justicia
o buscan el sustento de sus hijas y de sus hijos. Afortunadamente yo no me encontraba en ninguno de los dos casos. Si bien es cierto, no soy valiente, tengo miedo, pero me atrevo a poder gritar y exigir justicia, porque a eso me obligaron las autoridades. Yo no lo hice por gusto, ni por estar de lucidita, ni mucho menos. Lo que mínimo mi hija Mariana Lima Buendía merece es justicia y justicia. Y todas las víctimas de feminicidio merecen justicia, porque finalmente si esos asesinos feminicidas se atrevieron a quitarles la vida, el, el, el Código de Procedimientos Penales, la Constitución, eh, están hechos por hombres y para hombres. Y si nosotras no luchamos para que haya un cambio, no nos los van a dar gratis, porque nada nos han regalado. Todo hemos salido a luchar para que pueda haber un cambio. Entonces, por eso es que nosotras nos atrevemos a luchar. ¿Por qué unas sí y otras no? Pues es esa causa que le digo, hay las que tienen miedo, hay las que tienen una familia. Yo, afortunadamente, mis hijos, tengo 4 hijos que sobreviven. Tuve 5 con Marianita. Me sobreviven 2 mujeres y 2 hombres, pero todos y todas ya son adultos y adultas. Ya tienen una formación académica que les permite vivir y no dependen de mí. Entonces eso es en que yo no tengo que dar explicaciones de nada. Antes caminaba con mi esposo, pero mi esposo falleció, va a ser casi 3 años que falleció, entonces pues ahora camino sola. No me siento sola, me siento acompañada con todas. Me siento acompañada del observatorio. No estoy sola, yo sé que no estoy sola. Entonces, las otras madres que no se convierten en activistas, pues realmente es por el miedo o porque sus propias capacidades no les permiten y tienen que atender a sus hijos pequeños. ¿Por qué hubiera sido imposible para mí no convertirme en defensora primero de los derechos humanos de mi hija? Porque mi hija era parte de mí, sigue siendo parte de mí. Es, es algo, es algo que hace 10 años, con 8 meses, que me avisó el asesino de mi hija, que mi hija se había suicidado, que se había colgado, y que yo le dije, tú la mataste. Fue un dolor que yo sentí cuando recibí la noticia. Nunca me imaginé que enfrentaría un dolor tan grande, y sobre todo no imaginé que tener acceso a la justicia nos costara casi la vida. Han agredido a mis hijos, a 2 de mis hijos, una hija y un hijo, casi a punto de matarlos también. Y finalmente pues estoy en ese proceso en donde todavía no tenemos una sentencia que siente un precedente de no repetición. En el caso de mi hija Marianita, como el caso de otras jóvenes, los obstáculos para acceder a la justicia son inagotables. La falta de voluntad política mantiene en la impunidad como número 1 de la violencia feminicida en México. Desafortunadamente, como familiares de víctimas, además del dolor que llevamos a cuestas, nos enfrentamos a la pérdida irreparable de nuestras hijas, y que aún después de ser asesinadas, la complicidad entre las autoridades y los asesinos llega a tal grado que buscan imponer y hacernos creer que ellas mismas se suicidaron.
Yo tenía no que demostrarme que mi hija no se había suicidado. Yo tenía que demostrarle a las autoridades que Julio César es un asesino. Y afortunadamente, junto con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, llegamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y gracias a que llegamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y resolvió darnos ese amparo, el caso de mi hija no permanece en la impunidad. Porque si no hubiéramos llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el caso de mi hija, Mariana Lima Buendía, estuviera archivado en la impunidad, desgraciadamente. Ahora, ¿por qué los hombres no luchan? Bueno, yo puedo hablar aquí de mi esposo. Mi esposo siempre me acompañó cuando estuvo aquí. Pues ahora ya camino sola porque pues él ya no vive. Pero desafortunadamente hay otros casos en donde son pocos los hombres que se atreven a levantar la voz. Son muy pocos los hombres padres de víctimas que nos acompañan. No sé si porque les dé vergüenza o no sé qué es lo que sientan al no acudir a pedir ese acceso a la justicia. Desconozco de por qué se ausentan de esa lucha. No sé, no podría yo dar una respuesta certera porque la desconozco. Entonces, pues nosotras tenemos que asumir esa parte como defensoras de los derechos humanos de nuestras hijas primero, y después pues ya con las personas que nos buscan también haciendo redes de unión, haciendo redes de apoyo, junto con las organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos, porque son las únicas que nos creen y las únicas que nos escuchan y quienes comparten el compromiso para que las mujeres y niñas realmente accedamos a la justicia. Nosotras como mujeres considero que si salimos a las calles a gritar y exigir justicia, no somos las que estamos en guerra. Nosotras lo que buscamos es tener acceso a la justicia para estar en paz. Pero sin justicia no puede haber paz. Sin justicia no puede haber, no pueden hablar de paz, porque realmente la guerra la inician los hombres en los propios hogares, porque allí es donde asesinan a muchas mujeres. Mi hija fue asesinada en su propia casa por su esposo. En los hogares, por ejemplo, como acertadamente Bisaca decía acerca del COVID, en este momento que está la pandemia, y que dicen que hay fraternidad en los hogares, no existe esa fraternidad, porque son violadas las niñas por los propios padres, por los propios hermanos, los propios primos. No estoy generalizando porque no digo que son todos los hogares, pero hay muchas niñas que son violadas por su propia familia en sus propias casas. Entonces, ¿cómo se puede hablar de una fraternidad que no existe? Desgraciadamente, la violencia siempre la inicia pues el hombre violento. El hombre violento, y yo no digo que no haya violencia de la otra parte, pero siempre alguien la tiene que iniciar. Pero nosotras lo que queremos construir es la paz por medio de que haya una justicia, porque mientras no haya justicia, no puede haber paz. Y lo único que yo quiero en este proceso, en donde a 4 años, 8 meses que le dictaron auto de formal prisión al asesino de mi hija, no hemos terminado el proceso, y lo único que yo pido
es una sentencia que siente un precedente de no repetición. Eso es lo que yo exijo a las autoridades, al asesino de mi hija, que realmente no vuelva a repetirse, no se siga repitiendo ese feminicidio que nos lacera desgraciadamente a las mujeres y que las autoridades no han podido detener, porque a estas alturas en que vivimos, 11 mujeres, 11 asesinos feminicidas se integran a las filas de los miles y miles de asesinos feminicidas que ya hay. 11 asesinos feminicidas levantan la mano asesina para seguir cegando vidas y desgraciadamente solo las autoridades lo pueden detener, porque mientras no haya sentencias que sienten un precedente de no repetición, no se va a poder detener la mano feminicida que se levanta para seguir cortando vidas. Hasta aquí me quedo y muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a usted, Irenea, por ponernos en la mesa estas importantes cuestiones. Usted nos comenta que al menos ubica 2 o 3 elementos por qué algunas mujeres no siguen este camino. Por el miedo que no permite avanzar, un miedo que a veces no es nada más evidentemente personal, también hay un miedo a que las luchadoras, muchas defensoras de derechos humanos y constructoras de paz, tanto en México como en otros países, pues han sido asesinadas precisamente en sus procesos de lucha. Entonces, este miedo es completamente comprensible porque las autoridades, los grupos organizados, no permiten a veces este avance por la lucha por la justicia y por la paz, y entonces es un miedo completamente comprensible. Y segunda, por estas necesidades de sustento, ¿no? Que precisamente me parece que también usted pone este tema en la mesa de manera muy relevante, en donde las víctimas, quienes desafortunadamente se convierten en víctimas por un hecho delictivo o por otras cuestiones, ¿no? En un proceso de guerra o de extremismos, muchas veces no son protegidas por el Estado como debiera de protegerse. Y eso lo hemos visto en muchos de los casos que usted en este momento está acompañando, tanto aquí en México como también en otros países. Seguramente en Sri Lanka no será muy distinto. Ahorita nos platicará Visakha sobre ello, pero tienen que seguir sustentando a su familia en otras situaciones también de pobreza, de marginación, de exclusión, y esta situación que las convierte en víctimas por el hecho delictivo las hace aún más vulnerables a todas estas situaciones que ya tenían con anterioridad. Y bueno, Irenea también nos comparte y vuelve a rescatar el que ya no se siente sola, no solamente porque muchos años estuvo Lauro con usted caminando por la búsqueda de justicia, sino porque ahora ha encontrado este colectivo de otras madres que también están con usted y usted con ellas y con otras organizaciones para ello. Cuando nos habla también sobre por qué no podría no haberse convertido en defensora, nos habla sobre Mariana, porque usted nos dice que sigue siendo parte de usted y que no imagina tener acceso a la justicia, que nunca imaginó, y rescato esa frase, que tener acceso a la justicia, que pelear por esta justicia casi le costara la vida. No solamente fue la pérdida de Mariana, sino también vivir en contextos de crisis, que es precisamente lo que queremos poner a debate, a reflexión conjunta. ¿Qué significan estos contextos de crisis? En donde muchas mujeres son asesinadas, donde a diario aparecen fosas clandestinas, donde a diario hay personas desaparecidas, pero no hay una declaración oficial de guerra en países como los nuestros, ¿no? Y acceder a la justicia, ¿no? Como usted bien lo dice, porque no es algo que ustedes busquen, es algo que les obliga esta situación de violencia o de contextos de violencias y de crisis que vivimos en nuestros países a hacer, le costará casi la vida. Y por supuesto que ese es un tema de reflexión que tendremos que seguir abordando. Y por último, también rescataría algo que usted dice, Irenea,
La guerra la inician los hombres en sus propios hogares. Cuando hablamos de contextos de extremismo, cuando hablamos de contextos de crisis, también es otra parte de la reflexión que ponemos en la mesa en este foro. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo los entendemos si no tenemos una situación de conflicto bélico en países como los nuestros? Pero sí tenemos cifras altísimas de violencia contra las mujeres en los hogares, que inician muchas veces los propios familiares. Y usted lo pone de manera, me parece, muy contundente. La guerra la inician los hombres en sus propios hogares. Y yo me quedaría con esta reflexión y con esto que usted nos dice, ¿cómo podemos hablar de una fraternidad que no existe? Porque queremos construir la paz a través de la justicia y eso es parte de la esperanza que usted nos pone en el futuro. Dicho lo anterior, Bisaca, para cerrar ya tu intervención, agradeciendo, no sin antes agradecerte de antemano tu participación, también doña Irinea, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras, pues te abriría el micrófono también para que nos compartieras tus reflexiones. Thank you very much. Yes, it's very difficult to speak after Irene because I mean, I can understand her power and the strength. So thank you, madam. It is an honor to share a panel with you. It's, the question is, what is the vision for my work? From all what we heard, I mean, what we heard from Irene and what is said, yes, it's a long haul. I mean, it's not an easy 20 years down the road after the resolution 1325 was passed. We have some achievements, but there is a long way to go. So the vision for my work, in fact, when I heard, I think 2 days ago, that there were 2 women judges killed in Afghanistan, and also that the UK Parliament is debating about a virginity test, I was thinking, my goodness, where are we? You know, we are going to leave this struggle for equality, for justice, you know, especially looking at women, we're going to leave it for our grandchildren, or are we going to leave it for our great-grandchildren? We know it's a tedious path, but again, I also must say that we have seen some positive signals. We have seen some windows of opportunities for women to come forward. We now see that there are more women in legislative assemblies. We say women taking leadership, but also, as Irene say, men also make war in their own homes. So there is a lot to do, but we also have to celebrate even the small victories as women that we enable. Like, I mean, when we have one any victory that we achieve, we have to celebrate that, because that is the only thing which will give us courage and also give us confidence to move forward. So it's important for us also to know this particular sisterhood. If you ask from me personally, exactly knowing my sisters, working together with my sisters of Women's Alliance for Security Leadership gives me enormous courage and also inspiration. Because sometimes I feel my sisters, their conditions may be very much more harsh than mine.
but they smile and carry on the work. Whether it's in Yemen, whether it's in Sudan, whether it's Afghanistan or Pakistan, or even Colombia, where Rosa is. So it's many, many places, though things are difficult, but it's also assuring that women have come forward. While telling that, I also want to answer Melinda's first question. She's like, many women are victims and don't become activists for peace and justice, but why some do? That's, I mean, I don't know whether I'm right, but I believe that the difference between whether it's a man or a woman, if you work for social justice, if you feel about injustices for others, I mean, then it's very natural when something happens to you, you really carry that torch and run. You don't walk after that, you run. Because anyway, you were a person who is concerned about social justice. And this particular incident of something happening unfortunate personally to you, it really gives you that energy to carry the torch and run. So that may be the reason that you see some become activists. And as I know Irene and I think both of us, the common thing is that we will not give up this until we die. We definitely will carry out. So some do that, but some don't. It also depends upon different personalities. So that's the answer to Melinda's question. And to tell you very frankly, I see many young women coming forward. And that's the hope we have for our work. We see many more women coming forward now to work for equality and justice. So that's my hope for the future, knowing that there are many young women who are coming forward to work for this particular cause. And also they are not scared. They're very vocal. They stand for justice. And if there is injustice, they will fight it. So that's a big hope that I have when I look at the young people. And also my vision, of course, it's a very big vision. A couple of hours ago, I also told when I was in another meeting that my vision is to see that at the highest level, at the United Nations level, that there is a paradigm shift of what they call security and what we as women, we call security. And we would like, and we want, my dream is to see that the United Nations is comprised of a peace council, which will look into the world peace, because that's extremely important. Because 70 years down the road, we know that still the world is struggling with conflicts everywhere. So it's extremely important for United Nations to really have a paradigm shift and work much more for peace. And that particular peace council definitely will be comprised of 50% of women. So that's exactly my dream and vision for the future. And of course, the hope is, again, my vision is the young women coming forward. It's not only young women, but I also see young men coming forward. So together, women and men can make this world a better place. And the message that I would like to give everyone, for a moment, don't ever neglect calling for justice. Because if you do that,
you are evading a fundamental responsibility of yours. If all of us can call out for justice, that is exactly where we all can make this world a better place for all of us. Thank you very much. Visakha, muchísimas gracias por tu intervención, por tus reflexiones. Sin duda, como bien dices, se han tenido algunos logros. Falta mucho por hacer, como vemos aquí ahora contigo, con Irinea, y como lo veremos en los próximos días con todas las demás mujeres con las que estaremos compartiendo este diálogo y estas reflexiones. Pero también nos dices, hay que celebrar las victorias. Y eso también creo que es muy importante como un mecanismo de esperanza, porque como nos comentas, estas nos dan el valor y confianza para seguir adelante. Cada uno de estos pequeños o grandes logros que ustedes nos han compartido en sus propios procesos, no solamente, estoy segura, les ha generado pues cierta esperanza y les ha dado el valor para continuar a pesar de todas las vicisitudes y todas las contradicciones que puedan encontrar en su camino, sino que precisamente estas victorias que ustedes han tenido han sido una base y un referente fundamental para la lucha de otras mujeres en México, en Sri Lanka y en todo el mundo. Entonces también hay que celebrar las victorias. Las compañeras, otro punto que también rescato de lo que nos comentas, que al igual que como Irinea nos comentaba, las compañeras de la colectiva de madres de víctimas de feminicidio en México la hacen no sentirse sola. Tú nos dices que las compañeras de la alianza también te han dado valor, a pesar de las condiciones, porque ellas, a pesar de las condiciones, a pesar de haber sufrido un hecho victimizante, de entrar en este concepto de víctima, ¿no? O en este concepto de mujer que busca paz o justicia, siguen sonriendo y siguen adelante y siguen caminando y se apoyan entre ustedes. Esa construcción común, ese tejer colectividad es uno de los elementos que ustedes nos ponen en la mesa como fundamentales para darse fuerza, valor y continuar buscando paz y justicia. Nos comentas dos cuestiones con las que yo cerraría esta breve reflexión sobre lo que tú nos estás diciendo. Tú tienes una visión que es al mayor nivel, que las Naciones Unidas tengan un cambio de paradigma sobre el concepto de seguridad y que ese concepto de seguridad se acople o esté más acorde a lo que nosotras desde la justicia, la paz, como mujeres, como víctimas, como defensoras, como constructoras de paz, pensamos que debe de ser la seguridad y no lo que nos comentabas en tu pasada intervención de que la seguridad se disminuye a un asunto de armamentos o de políticas de alto nivel, incluso en muchas ocasiones represivo. Y que este nuevo cambio de paradigma tenga un consejo de paz que examine la paz mundial. Y nos pones una reflexión en la mesa. Las guerras van a continuar. Esta situación de guerras van a seguir ahora y en 80 años. Y por lo tanto necesitamos estos grandes mecanismos internacionales para que precisamente las mujeres podamos seguir o podamos participar de manera real, efectiva, en un mecanismo de incidencia internacional a través de este consejo que tú propones que se pueda hacer y que por lo menos cuente con el 50% de las mujeres. Esa es una misión, seguramente es un objetivo, seguramente es un trabajo que tú haces dentro de tu comunidad y dentro de los colectivos internacionales en los que participas y pues bueno, estará en la mesa de reflexión también en los próximos días como algo que se propone. Y por último, Visakha, nos dices que tu futuro está en estas jóvenes, en las y los jóvenes, en estas mujeres que ahora salen a la calle, que acabamos de ver, por ejemplo, lo pongo como ejemplo, no porque sea el único, pero que acabamos de ver en Argentina,
cómo lograron una gran lucha desde la voz de las mujeres que estuvieron muchos años peleando para un cambio legislativo sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Y así, en todo el mundo, muchas mujeres jóvenes ya no tienen miedo, ya alzan la voz, ya luchan contra el patriarcado, luchan contra la guerra, luchan contra los extremismos, luchan contra la impunidad de maneras distintas, con mecanismos distintos, a través de diferentes medios, y eso también, como tú nos dijiste, es una victoria que tenemos que celebrar para seguirnos dando valor y confianza para continuar, Bisaca. Pues con esta intervención, sinceramente desde el equipo de SIGUA, Tejedoras de Paz y Justicia, Derechos Humanos y Género, ICANN, que a través de su fondo de iniciativa por la paz nos ha apoyado para que este foro sea posible, pues agradecemos su intervención, doña Irenea, siempre, como siempre, un gusto platicar, reflexionar, compartir con usted, Bisaca, un gusto conocerte, escucharte, saber tu historia y sin duda nos quedamos con todas estas reflexiones que ambas nos han puesto en la mesa para los próximos días. Y queremos, antes de que terminar y dar por terminado la sesión del día de hoy, pues les recordamos tanto a Irenea, Bisaca, como a todas las que nos están, las personas que nos escuchan tanto en Zoom como en Facebook Live, que el día de mañana estaremos iniciando la segunda sesión del foro, denominada ¿Cómo construimos poder colectivo de transformación?, en donde lo que abordaremos es un análisis de los contextos, cómo se incide en la colectividad, cómo se generan estas redes de apoyo de las que hoy estuvimos hablando y de movimientos sociales. El día de mañana también nos acompañarán mujeres excelentes, luchadoras, mujeres muy fuertes y admirables. Nos acompañará Hamsatu Alamin de Nigeria, Mozarat Kadem de Pakistán, Araceli Osorio y Guadalupe Ramos de aquí de México. También nos estará apoyando en la moderación la coordinadora de WASL y ICANN, Melinda Holmes. Y iniciará a las 10 de la mañana, hora del centro, con los diferentes horarios en todos los países a los que estamos llegando con este foro. Y el día 21 de enero, pues también estará una tercera sesión, Vías para la Transformación, un diálogo internacional sobre la búsqueda de paz y justicia, en donde lanzamos de nueva cuenta esta gran pregunta. ¿Se puede tener paz sin justicia o justicia sin paz? Y para ello, pues nos estarán acompañando María de la Luz Estrada, de aquí de México, Rosemilia Salamanca, de Colombia, y Gada Rifai, de Siria. También iniciaremos a las 10 de la mañana las próximas sesiones. Hoy fue el único día que iniciamos a las 10:30, 20 y 21 de enero estaremos dando inicio a las 10 de la mañana en las siguientes dos sesiones de este foro de víctimas a activistas, un foro transnacional para la justicia en transición. Agradecemos a todas las personas que nos están escuchando aquí en Zoom, en Facebook, el link para conectarse el día de mañana y contar con interpretación simultánea es el mismo que se utilizó para el día de hoy. Invitamos también pues, a todas y todos a seguir reflexionando sobre estos importantes temas a través de nuestras redes sociales, tanto @SIGUADH, Facebook y Twitter, en donde ya se han puesto algunas reflexiones que virtieron hoy nuestras ponentes. Les invitamos a que sigan participando y haciendo comentarios dentro de estos medios o estos mecanismos de comunicación y herramientas que ahora tenemos, ¿no? Mucho más ahora en pandemia. Y pues bueno, con esto nos despedimos y cerramos el foro, el primer día de este foro. Agradecemos nuevamente su presencia, Bisaca, Irenea, y a todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Tiene que parar el Facebook, ¿no?